Hola, ¿qué tal? Les saluda Caroline Montezuma, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión pues nos encontramos con los chicos de Besigo, pues ellos nos estarán mostrando sus diseños, ya sea de vestido, camisa, diseñada netamente de nuestra cultura. Conoceremos la experiencia detrás de cámara de cada fotografía. Encontramos con el coordinador, que es el joven Emérito Palacio. Él nos estará contando cuál es el objetivo de su grupo y por qué le decide poner Besigo a estos grupos, porque ellos se desarrollan en lo que es la fotografía y modelaje de los vestuarios, especialmente de nosotros. Nuestro objetivo del grupo es resaltar la cultura a través de fotografías, y a eso nos dedicamos porque lo que se está perdiendo es esto. Muchos jóvenes ya no quieren hablar el idioma Ngove y ya como que ya no quieren usar lo que es atuendo, pero en sí estamos invitando a todos los chicos que se unan a esto, a que formen parte del grupo y para que vean que es bonito. Aquí hay muchos chicos que no saben hablar el Ngove, pero aquí están porque les gustan bastante. Me contaron que tú eres el fotógrafo del grupo Besigo. Bueno, claro que no somos tan profesional como dicen, pero queremos dar ese granito de arena y poder resaltar lo que es la cultura, y si está en mi mano dar ese poquito y poder colaborar en este grupo que es Besigo. Me da mucho placer formar parte de ella a través de mi cámara, y si así hay que recuperar lo que es la cultura, la tradición que ya se ha ido olvidando hace mucho tiempo. Para mí es un placer y de verdad y apoyo esa iniciativa que tiene el coordinador, lo que es, como comenté, resaltar esa costumbre. Y como él dijo, muchos de los que forman parte de este grupo, de este proyecto, no hablan lo que es el idioma Ngove, y aquí entre todos podemos poder dar ese granito de arena, como digo yo, para recuperarlo ya lo perdido. Para mí siempre ha sido un orgullo formar parte de este grupo, ya que tiene diferentes culturas, lo que es artesanía, realizan diferentes actividades, pues. Entonces yo siempre he vivido en la comarca, pero al incorporarme en lo que es en la universidad, y eso pues me ha llamado mucho la atención de cómo los jóvenes de hoy en día se han estado organizando para ir resaltando lo que es la cultura, y bueno, es muy bueno cultivar lo nuestro. Mabli Queen over the Adaman Nerete, Mabli de Avere Chitive, New the Modanete, Driamunda Noene. Como Quindere, Amargatre, Merire Brane,
tika Suliare, Johnny Marcusi Rodríguez, tika Ngobere, ni di Chorchab. Hamroga emerito ne Britanimo. Britannitive. Abu Haugai Danengo, Nintendo Grubade Tie, Hodroning Habo Nemi Gare, Kugravar Higro, Arado, Nuan Hegi Trivera, Hodron Kia, Nere, ni di Chorchab, Johnny Marcusi Arabe, Hodron, Nieto, Aun Hodroni Quadrateri Nevda, Tahamiga, Hodron Kia, Niwe, llévate de aquí. Me pregunto yo, y también el público, me imagino, ¿dónde y quién lo confecciona? Porque cada camisa tiene un diseñador. A ver, ¿por qué y en qué se basan esas ideas de cada uno? ¿Para qué? Para que sean únicos. Bueno, todas las camisas que aquí utilizamos son diseñadas por nosotros mismos. Él diseña su camisa, yo diseño el mío, él diseña el suyo. Entonces es así. Entonces, o sea, no somos, digamos, como artesanos, pero tratamos de por lo menos realizarlo. Y de hecho tú me decías que cada uno de ellos confecciona ya sea camisa, Shakira, sombrero, y de hecho yo veo al chico que está con sombrero. ¿Más sombrero va a ver? ¿Va a abrir a ver? Ya abrí de cambiar. Ya abrir a ver, a partir de aquí de Europea. Ok, tu camisa, entonces tú lo diseñas. ¿Cómo es tu vestuario? Porque tú eres el único chico que llevo completo hoy en día. Bueno, mi atuendo, como lo pueden ver, es diseñado por mi propia mano. Gracias a Dios tengo esa habilidad para aportar algo ahorita mismo como parte del grupo también, y también para mí mismo. Y así ahorrarme para no mandar a otra persona a hacerlo, y que ellos también puedan tener la oportunidad de que yo les pueda diseñar su vestido. ¿Qué tiempo tú te tomas diseñando tu vestido y así? Bueno, que pueden ver aquí presenciado, en el diseño así normalmente me llevo 2 días. Wow, 2 días. Sí, 2 días, porque dependiendo también el tiempo que se tiene libre. Entonces, como estaba en el tiempo libre, entonces me tomé la iniciativa de diseñarme esta O camisa. sea que puedo mandarte a hacer mi agua y tú lo haces con mucho gusto. Correcto, excelente. Entonces, muy pronto mi agua diseñado por ¿cómo se llama? José Zurdo. Ya sabes. Bueno, pues y eso, promostramos nuestra cultura a través de fotografía y pasarela. Así que sí, cualquier invitación, en cualquier actividad aquí estamos para servirles en nuestra presentación de pasarela. Aparte de que tú mencionabas que cada uno son diseñadores de su propio camisa, ¿tú has recibido alguna propuesta de otros artesanos que puedas modelar su vestuario? Ajá, así mismo es. Hay muchos artesanos en Soloy que no han invitado, pero no hemos tenido la oportunidad y muy pronto creo que vamos a ir allá a Soloy a modelar y resaltarlo con las fotografías, pues los diseños de ellos de allá, de la artesanía de ¿Y tú Soloy. haces publicaciones de esos eventos cuando tú tienes algunas actividades así? Ajá. ¿Y cómo haces para que los chicos se integren a tu página? Es como un Formulario. Ajá, ellos lo Ok, llenan. entonces hoy no he llenado mi formulario porque no he pasado mi prueba. Sí, entonces ya entran en el grupo y forman parte del grupo. Pero lo más importante es que tienes que amar la cultura en Google. ¿Y edades de qué tienen que edades? No importa. No importa, Puede está de ser, bebé. Sí, es que también estamos pensando en realizar sesiones de fotos infantiles de niños y niñas. Sí, porque y, de hecho veo una y niña adultos ahí. también, sí. Me despido de ustedes y de todo el canal. Espero que les guste el video que le hicimos hoy acerca de la fotografía y las pasarelas que realizan cada uno de estos chicos profesionales en su carrera, y también están incursionando en lo que es resaltar nuestra cultura y nuestro vestuario netamente de la comarca Nove Bugle. Hasta luego.